Bien, jóvenes. Buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy abordando este modelo ISMR, ¿no? Con la inclusión del sector externo para darle forma a lo que ya venimos trabajando en la práctica con las dirigidas, ¿no? Entonces, siempre recordar que el marco institucional en el que se desenvuelve la economía implica un supuesto respecto a la oferta agregada, que es el que ha sido planteado de primera instancia empezando este curso, en el sentido que tenemos una oferta agregada de este tipo, ¿okay? Que refleja capacidad instalada ociosa en producción, ¿no? Entonces, de esta manera, tenemos una oferta perfectamente elástica, ¿okay? Y acá, si bien queda determinado el precio, no queda determinada la cantidad a producir y eso va a depender de la demanda. Entonces, como hemos venido trabajando, este tipo de oferta solo puede ser determinado por la demanda agregada. Entonces, el supuesto con el que seguimos trabajando a lo largo de este curso es que el PBI es una función de la demanda agregada. Ahí tenemos un primer concepto de equilibrio, una primera aproximación de equilibrio. Entonces, también como se ha manifestado en este curso, es la demanda agregada la que debe ser estudiada, pues una vez que se determine la demanda, quedará determinado el PBI. Y nuevamente, en la misma línea de lo que hemos trabajado, vamos a asumir un modelo conformado por 3 mercados. Esto igual se mantiene. Vamos a mantener el mercado de bienes, el mercado de dinero, donde hay una regla de política monetaria, y el mercado de bonos. ¿Cuáles son las diferencias expresas respecto a lo que hemos trabajado antes? La inclusión en el mercado de bienes de las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Entonces eso le agrega un elemento, una categoría adicional al análisis, pero por lo demás, como hemos visto, digamos, como se ha visto en las prácticas, el funcionamiento del modelo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, nuestra nueva definición de demanda agregada ya no llega solo hasta consumo más inversión más gasto, sino se amplía a consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. ¿Listo? Como X menos M, ¿no?, se califica de exportaciones netas, también vamos a operar con la definición de balanza comercial o exportaciones netas, que es XN. ¿Listo? Muy bien. Las definiciones del consumo trabajadas en la sección anterior no cambian. Por eso esto permanece igual. Para las definiciones de cómo derivamos, cómo llegamos a esta expresión, ¿no? El modelo anterior nos permite un detalle de cómo se ha definido esto. La inversión tampoco cambia. La naturaleza del gasto público tampoco cambia. Me refiero al modelo base, porque con los jefes de práctica se están evaluando, por ejemplo, algunos cambios en el gasto, algunos cambios en la relación de la inversión. Pero en el modelo base, el consumo, la inversión y el gasto mantienen la misma característica, la misma composición que lo que vimos antes del parcial. ¿Qué es lo nuevo? Es lo que hemos trabajado en la clase pasada, referido a la balanza comercial, a las exportaciones netas, ¿no? Donde encontramos, ¿no?, una balanza comercial o exportaciones netas que incluyen a las exportaciones que ya hemos visto, dependen positivamente del tipo de cambio,
positivamente del nivel de actividad internacional. Entonces, por tanto, las derivadas parciales, la derivada parcial de las exportaciones respecto al tipo de cambio es mayor que cero. La derivada parcial de las exportaciones respecto a la renta mundial es también mayor que cero. Aquí, como se aclaró en la clase pasada, en clases pasadas, y asterisco es una aproximación del nivel de actividad económica mundial, una especie de PBI mundial, cómo le está yendo al mundo, cómo le está yendo a China, a Estados Unidos, a Europa, a todos aquellos países que nos compran. Recuerden, lo que nosotros exportamos, ¿está bien? Son compras hechas por el mundo de nuestra producción. Por otro lado, también le compramos al mundo y esas son las importaciones y esas compras dependen del tipo de cambio. Ya mostramos en sesiones pasadas que la relación es negativa. La derivada parcial de las importaciones respecto al tipo de cambio real es menor que cero y es directa respecto a nuestro nivel de actividad económica. A mayor nivel de actividad económica, mayor nivel de importación. ¿Ok? Muy bien. Por tanto, la definición de exportaciones netas va a ser igual a, observen, el valor de lo exportado, expresión en soles, ¿está bien? Menos el valor de lo importado, también expresión en soles. ¿Listo? Dividiendo todo entre precios, llegamos a esta expresión en donde las exportaciones netas son iguales a las exportaciones que dependen del tipo de cambio menos las importaciones que dependen del tipo de cambio. Esa va a ser la ecuación I. Hemos visto también que el tipo de cambio se define como el tipo de cambio nominal por el precio internacional entre el precio local. ¿Okay? Y linealizando, para evitar estos problemas al momento de diferenciar, linealizando tenemos que el tipo de cambio es igual al tipo de cambio nominal más el precio internacional menos el precio. Esto de acá es una expresión equivalente de esto. ¿Ok? Muy bien. Y a continuación ingresa la condición Marshall-Lerner que derivamos en la clase pasada, ¿no? En donde se diferencia esta ecuación de la balanza comercial de las exportaciones netas, esta ecuación de las exportaciones netas se diferencia para evaluar el incremento del tipo de cambio real. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, derivando las exportaciones netas respecto a todas sus variables, tendremos esta expresión, derivada parcial de las exportaciones respecto al tipo de cambio por el diferencial del tipo de cambio, derivada parcial de las exportaciones respecto a al PBI mundial, respecto del PBI mundial, la derivada parcial de las importaciones respecto al tipo de cambio por el diferencial de las exportaciones por el tipo de cambio real, la derivada parcial de las importaciones respecto al ingreso disponible, ¿no? Por el diferencial del ingreso disponible por el tipo de cambio real, menos las importaciones por el diferencial del tipo de cambio real. Quedándonos solo con las variaciones en el tipo de cambio real, ¿no? Y incorporando elasticidades, esto lo vimos en la clase pasada, y asumiendo que en el equilibrio la balanza comercial, las exportaciones netas son igual a cero, observen, hacer esta expresión, la voy a poner en rojo, me permite decir que las exportaciones entre el tipo de cambio real van a ser iguales a las importaciones. Muy bien, en la sesión pasada ya derivamos todo esto y llegamos a la conclusión que incorporando elasticidades, que vimos en la sesión pasada, haciendo los reemplazos respecto a las elasticidades, ¿no? Llegamos a la conclusión que el efecto sobre la balanza comercial, el efecto sobre las exportaciones netas atribuible a un cambio, a una modificación en el tipo de cambio, se puede medir por esta expresión.
elasticidad de las exportaciones menos elasticidad de las importaciones menos 1 por el valor en dólares de las importaciones. Aquí también vimos en la clase pasada, ¿ok?, que para que una devaluación, una depreciación sea reactivadora, esto es, una depreciación o devaluación mejore las exportaciones netas, tiene que cumplirse la condición Marshall-Lerner, donde indica, la condición Marshall-Lerner indica que esta expresión, esta parte, esta de acá, tiene que ser mayor que 0. Tiene que ser mayor que 0. Porque si es 0 o es negativo, entonces una depreciación o devaluación no va a mejorar la balanza comercial o las exportaciones netas. ¿Está bien? Bueno, bajo esta figura podemos reescribir, esta ecuación de las exportaciones netas, que está expresado entre X menos M, lo vamos a expresar como una relación funcional de Y asterisco, del tipo de cambio real y del ingreso disponible. Es decir, las exportaciones netas respecto al tipo de cambio real, y hemos mostrado, tiene que ser mayor que 0, ¿no?, por la condición Marshall-Lerner. También hemos mostrado que cuando el mundo se reactiva, nuestras exportaciones netas deben mejorar. Y también hemos mostrado que cuando nuestro país se reactiva, importamos más, nuestras exportaciones netas se van a deteriorar. Entonces, estas son las 3 relaciones básicas que podemos expresar para nuestra ecuación de exportaciones netas. Si se dan cuenta, en esta última ecuación ya no hablamos de exportaciones ni de importaciones, ¿no?, sino hablamos de los determinantes de las exportaciones netas. Por tanto, concentrándonos en esta ecuación, que la estoy pintando de rojo, de otro color, concentrándonos en esta ecuación, podemos tener una expresión lineal de esta relación funcional. Ya hemos visto que las exportaciones netas dependen del PBI mundial. ¿Cuánto dependen? Dado que la relación es directa, vamos a asumir que esa relación se puede expresar por A sub 0, que es un coeficiente, ¿no?, que expresa la relación entre las exportaciones netas y el PBI mundial. A sub 0 es positivo. También hemos visto que la relación es directa respecto al tipo de cambio, ¿no?, y que cuando el tipo de cambio real aumenta, mejoran las exportaciones netas. ¿Cuánto? Eso lo vamos a medir por A sub 1, que es, ¿no?, digamos, el parámetro que expresa cuánto aumenta las exportaciones netas cuando aumenta el tipo de cambio real. ¿Listo? Muy bien. Y M va a expresar la relación entre el ingreso disponible y las exportaciones netas. Y la expresión completa está acá, cuando nosotros como país tenemos una propensión marginal a consumir bienes extranjeros, que es M, vamos a definir M como una propensión marginal a consumir bienes extranjeros. Desde esa perspectiva, entonces, cuando el ingreso disponible, importamos. Pero dada la condición de que a la balanza comercial se restan las importaciones, entonces acá ponemos el signo negativo. De manera que la expresión lineal de las exportaciones netas va a ser igual a XN, va a ser igual a sub 0 por Y asterisco, A sub 1 por tipo de cambio real, menos M por ingreso disponible.
siendo M la propensión marginal a consumir bienes extranjeros. Y A sub 0 y A sub 1 expresan una especie de propensiones en relación a el PBI mundial y en relación al tipo de cambio. Lo que sigue ya es una cuestión básicamente de reemplazo, ¿no? Sabemos que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por el precio internacional menos el precio. Entonces, eso reemplazamos, reemplazamos acá dentro del tipo de cambio real. Reemplazando la ecuación del tipo de cambio real, ¿no? También sabemos que el ingreso disponible, es igual a Y menos T y demás de la relación de las clases pasadas previas al parcial, llegamos a la conclusión que el ingreso disponible es igual a 1 menos T por Y. Muy bien. Con ese conocimiento es que reescribimos la ecuación de las exportaciones netas. ¿Cómo? Las exportaciones netas van a ser igual a A sub 0 por Y asterisco, esto no cambia, pero A sub 1, ahora que multiplica al tipo de cambio real, va a multiplicar a tipo de cambio nominal, más precio internacional, más el precio local. Y la propensión marginal a consumir, ahora va a multiplicar a 1 menos T por Y. 1 menos T por Y. Muy bien. Entonces ya tenemos desagregadas nuestras exportaciones netas en parámetros y variables exógenas a las exportaciones netas. Si se dan cuenta, salvo Y, que es el PBI local y que luego se va a factorizar, salvo Y, ¿ok? Voy a hacer grande esta letra, salvo Y, ¿está bien? Todas las variables son exógenas, el resto son variables exógenas o parámetros que son independientes. A sub 0 es un parámetro que es independiente. Y asterisco es una variable exógena. A sub 1 es un parámetro. El tipo de cambio es una variable, el tipo de cambio nominal es una variable exógena a este modelo. El precio internacional es una variable exógena a este modelo. Precio local es una variable exógena a este modelo. M es la propensión marginal a importar, que es exógena a este modelo, y T es una variable exógena a este modelo. Es decir, hemos reducido las exportaciones netas a variables y parámetros independientes, expresiones exógenas. La única variable que influye sobre las exportaciones netas y que es endógena, pero que luego se va a factorizar, es Y. Y es exógeno a las exportaciones netas, pero cuando incorporemos en el modelo, vamos a tener que factorizar con otros valores. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué he hecho esta precisión? ¿Por qué he hecho esta precisión? Porque vamos a integrar las exportaciones netas con todos los componentes de la demanda agregada. Como ustedes recordarán, habíamos trabajado, y voy a poner de rojo, todos estos valores. ¿Está bien? Habíamos trabajado antes del parcial todos estos valores. ¿Listo? Y los habíamos expresado en variables y parámetros exógenos, como ustedes pueden ver acá. Todos estos son variables y parámetros, todos exógenos. Excepto Y, que luego vamos a factorizar con este Y. Lo pinto de azul. ¿Está bien? Entonces, Y es la única variable que es endógena en este sistema, en esta ecuación del consumo. ¿Okay? Luego teníamos la ecuación de la inversión. Todas las variables
La inversión. ¿Está bien? Está compuesta por I sub 0, B y R, que ahora es exógena también. Entonces, todas son exógenas. El gasto público, ¿está bien? El gasto público también es una variable exógena. ¿Listo? Y ahora entra las exportaciones netas que acabamos de derivar. En las exportaciones netas, ¿está bien? Todas las variables son también exógenas o son parámetros, excepto Y. Lo estoy pintando de azul. ¿Listo? Entonces tenemos el consumo pintado de rojo, salvo Y, la inversión pintado de verde, el gasto pintado de lila, violeta, y las exportaciones netas pintado de marrón. En este escenario, todas son variables exógenas o son parámetros independientes, salvo, voy a cambiar este colorcito para que se note bien, salvo Y, que vamos a factorizar. ¿Listo? Entonces, efectuados los arreglos que ya hemos visto, ¿okay? Llegamos, acá factorizamos m por 1 menos t, pasa al lado izquierdo, factorizamos c1 por 1 y por y menos t, pasamos al lado izquierdo, y nos quedamos todo al lado izquierdo. Aquí tenemos y, ¿okay? Ya factorizado. Aquí tenemos y ya factorizado. Ahora sí, ¿no? Todo lo que está acá a la derecha son parámetros y variables exógenas. Esa es la esencia de la estática comparativa. Quedarnos solo con parámetros y con variables exógenas, todas independientes entre sí. Despejando Y, al final llegamos a una expresión como esta, que es la que hemos trabajado antes del parcial. Todas son parámetros y variables exógenas, excepto Y, que es la endógena. Pero ya esta ecuación está reducida expresamente a variables y parámetros, variables exógenas y parámetros. Aquí está la esencia de la estática comparativa, porque nos vamos a preguntar, ¿qué pasa con Y si aumenta la tasa de interés, si aumenta B, que es la sensibilidad de la inversión frente a la tasa de interés, si aumenta el precio internacional, si aumenta el tipo de cambio, si aumenta A sub 1, que está vinculado con el tipo de cambio real? ¿Qué pasa si aumenta Y asterisco, si aumenta A sub 0, si aumenta P, si aumenta A sub 1, si aumenta C sub 2, si aumenta el gasto autónomo, si aumenta la inversión autónoma, si aumenta la riqueza? ¿Está bien? Entonces, esta es nuestra ecuación de equilibrio. Esta es nuestra ecuación de equilibrio. ¿Ok? Ya también hemos visto que para no escribir tanto, esta expresión la denominamos K. Esta expresión la denominamos A. ¿Listo?
A sub 0, aquí está el precio, aquí está y asterisco, y A sub 1 por E por P asterisco menos BR. Entonces, esta es nuestra nueva ecuación de equilibrio. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo respecto a nuestra ecuación previa al parcial? Lo nuevo está definido como, aquí aparece A sub 1, pero si se dan cuenta la estructura no está cambiando. Precio ya teníamos antes. Esto de acá es nuevo. Esto de acá es nuevo. Pero la estructura es la misma. ¿Listo? Y en el multiplicador hay una expresión C1, que es la propensión marginal a importar, menos M, que es la propensión marginal a consumir bienes extranjeros, ¿no? Entonces, C sub 1 es la propensión marginal a consumir, M es la propensión marginal a consumir bienes extranjeros, y C1 menos M, que la vamos a denominar Cn, es la propensión marginal a consumir bienes domésticos. Entonces, K tiene una expresión alternativa. Acá la vemos como 1 sobre 1 menos C1 menos M por 1 menos T, puede ser reducido a 1 menos Cn, que es la propensión marginal a consumir bienes domésticos, por 1 menos T. Esas dos expresiones son válidas. Esas dos expresiones son las que se están trabajando con los jefes. Perfecto. De esta manera, ¿no? Lo que sigue es el procedimiento, es el mismo procedimiento, ¿no? Que hemos seguido para graficar la ecuación del mercado de bienes, ¿no? Entonces, tenemos nuestra ecuación del mercado de bienes, que es esta. ¿Listo? ¿Y cómo la vamos a graficar? ¿Cómo graficamos? La curva IS, para empezar, hay que recordar que el plano cartesiano con el que trabajamos el modelo es un plano Y, R. En este eje medimos el PBI y en este eje medimos la tasa de interés local. ¿Listo? Entonces, en nuestra ecuación, acá está de amarillo, la voy a hacer grande. En nuestra ecuación, esta de acá nos va a permitir, como vimos en la sesión pasada, derivar la curva IS. ¿Cómo? Preguntándonos respecto a Y. ¿Qué pasa si Y es sub 0 en esta ecuación? ¿Qué pasa si Y es igual a 0? Entonces, si Y es igual a 0, entonces R tiene este valor. Y eso va a ser el intercepto en el eje de la tasa de interés. Y si R es... recordar que en este punto Y es igual a 0. Entonces, este punto es un par ordenado. Este punto es un par ordenado que vale 0, todo esto. ¿Está bien? Y si R es igual a 0, estamos en este otro punto. Y si R es igual a 0, estamos en este otro punto. Y E vale esta expresión. Es el intercepto en el eje del ingreso. ¿Ok? Este par ordenado entonces vale esta expresión, 0, porque R es igual a 0.
Y de esa manera, si se dan cuenta, hemos derivado la curva IS tal cual lo hemos hecho antes del parcial. ¿Cuál es la diferencia a estas alturas? La diferencia a estas alturas es nuevas variables. La diferencia a estas alturas, no, son nuevas variables. Pero la estructura sigue siendo la misma. ¿Está bien? La estructura sigue siendo la misma. ¿Cuál? La relación inversa entre Y y la tasa de interés. ¿Ok? Y listo. Muy bien. Cuando tenemos, ya, dicho esto, ¿no? Es que dado una tasa de interés y dado un nivel de producción, ya podemos tener una situación inicial para hacer estática comparativa, ¿no? Recuerden que la estática comparativa no necesita del gráfico. Con esta ecuación podemos hacer estática comparativa. En esta ecuación hay que preguntarnos qué pasa con Y si se mueve cualquiera de todas estas variables y parámetros. Y gráficamente eso se va a reflejar en movimiento de la curva IS. Pero lo que encontremos acá, tenemos que encontrar acá. ¿Y cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia del concepto de estática comparativa? No, es hallar el efecto sobre una variable endógena cuando sus exógenas y parámetros se modifican. ¿Listo? Desde esa perspectiva, entonces, es necesario entender qué significa ceteris paribus dentro de la estática comparativa. Y eso ha sido un problema en algunos durante el parcial. Eso fue un problema en algunos durante el parcial porque estaban haciendo estática comparativa con variables endógenas. ¿Qué implica hacer estática comparativa con variable endógena? Decir, ¿qué pasa si aumenta Y? ¿Ok? Lo estamos pintando de azul. Entonces, si la pregunta fuese, ¿qué pasa si aumenta Y? Esa pregunta es errada en su enunciado, porque Y es una variable endógena. ¿Qué significa? Que Y es un resultado. La pregunta no puede ser ¿qué pasa si aumenta Y? La pregunta tiene que ser, por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta el tipo de cambio? Si aumenta el tipo de cambio, algo va a ocurrir con Y. ¿Qué pasa si hay reactivación en el mundo? Si es que hay reactivación en el mundo, algo va a ocurrir con Y. Es decir, responder directamente qué pasa si aumenta Y no es posible. Porque Y responde a cambios de otras variables. ¿Listo? Entonces, en ese concepto de estática comparativa, viene el hecho del ceteris paribus. ¿Por qué? Porque en la estática comparativa, si nos damos cuenta, acá hay variables y parámetros positivos, ¿está bien? Y hay relaciones directas como este caso, y hay relaciones inversas como este caso. ¿Está bien? Si se modifican estas variables, si cualquiera de estas tres aumenta en esta relación, en esta de acá, el efecto va a ser sobre Y negativo, ¿no? Si R aumenta, por el signo, el efecto va a ser negativo sobre Y. Si B aumenta, el efecto va a ser negativo sobre Y. Pero si A aumenta, A sub 0 aumenta, el efecto va a ser positivo. Si Y asterisco aumenta, el efecto va a ser positivo. Entonces,
Para tener claro el tema es que se hace ceteris paribus. ¿Por qué? Porque acá, a menos que tengamos valores que en principio en este curso no los tenemos, solo tenemos relaciones funcionales y variables en su sentido, efecto positivo, efecto negativo. Si el ejercicio es, dime qué pasa con que si y asterisco aumenta, ¿está bien? ¿Cuál es el efecto sobre y si es que y asterisco aumenta? Lo voy a pintar de rojo. ¿Cuál es el efecto sobre y si y asterisco aumenta? ¿Está bien? Y b aumenta. Entonces resulta que acá tenemos una variable que influye positivamente sobre y un parámetro que influye negativamente sobre y. En estas condiciones, la respuesta, a menos que se hagan supuestos sobre valores de estas variables, la respuesta es, ¿qué pasa si y asterisco aumenta y también b? Al final no tenemos claro cuál es el efecto sobre y, porque uno lo lleva a que caiga y el otro lo lleva a que aumente. Por eso es que, ¿está bien? Necesitamos primero saber individualmente qué pasa con y si es que aumenta b. Para poder responder esto, el resto de valores variables tiene que permanecer constante. O acá, dime qué pasa con y cuando y asterisco aumenta. ¿Está bien? Observen. Como esa relación es directa, yo estoy, digamos, con mucha afirmación puedo decir que si y asterisco aumenta, y va a aumentar. Y puedo estar seguro que si y asterisco aumenta, y va a aumentar. Y puedo estar seguro. ¿Por qué puedo estar seguro? Porque estoy asumiendo que el resto de variables exógenas y parámetros permanece constante. El resto de parámetros y exógenas permanecen constantes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tener clara esta ecuación y el gráfico, podemos hacer una estadística comparativa. Por ejemplo, ¿qué pasa si el precio cae? ¿Está bien? Entonces, vamos a trasladar, observen, esta nuestra ecuación de equilibrio, la voy a escribir acá abajo. Acá. ¿Está bien? Acá estoy escribiendo esa ecuación. ¿Listo? Y necesito, por favor, que observen lo siguiente. El ejemplo es P. ¿Está bien? Entonces aquí está, en esta ecuación de la derecha que ya está reducida a parámetros y exógenas, acá tengo P, que es lo que va a cambiar, y está con P'. Y claramente puedo ver que Y va a cambiar. ¿Está bien? Y si se dan cuenta, tengo una ecuación inicial y una ecuación nueva, que refleja la estática comparativa. ¿Qué me dice? Que lo que ha cambiado es el precio y eso está influyendo sobre Y. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en esta ecuación que si P es mayor o menor, ¿está bien? Tenemos una variación en P y E será mayor o menor, dependiendo del sentido. Pero si ustedes observan, el resto de variables y parámetros no está cambiando, porque lo que estamos haciendo es estática comparativa. ¿Está bien? Es decir, estamos evaluando el diferencial de Y atribuible a P. Eso es lo que estamos evaluando.
¿Está bien? Entonces, en este caso nos interesa, evaluar el diferencial de Y atribuible a B. Bien, esto es. Diferencial de Y atribuible a B. Eso es lo que necesitamos. Esa es la pregunta. Eso es lo que tenemos que responder. Y bueno, eso es lo que vamos a responder. ¿Dónde existe la variable P? ¿Dónde existe la variable P? Y ahí viene esta parte analítica. Si nos remitimos acá, a esta nuestra ecuación originaria, ¿okay? Encontramos que P está en el consumo y P está en las exportaciones netas. ¿Ok? Bueno, entonces, una caída en el nivel de precios, y recordando que el consumo es una función del ingreso disponible y de la riqueza, ¿está bien? Al caer el precio, aumenta la riqueza real. Al aumentar la riqueza real, aumenta el consumo. Entonces, nuestra conclusión primera es aumenta el consumo. ¿Listo? Y las exportaciones netas dependen directamente del tipo de cambio real. Al caer el precio, aumenta el tipo de cambio real. Al aumentar el tipo de cambio real, aumentan las exportaciones netas. Muy bien. Ya concluí que aumenta el consumo, aumentan las exportaciones netas. ¿Listo? Y como el consumo forma parte de la demanda agregada, como las exportaciones netas forman parte de la demanda agregada, vean aquí la claridad de la estática comparativa. Manteniendo constante todo lo demás, yo llego a la conclusión que aumenta el consumo, aumenta las exportaciones netas y por eso aumenta la demanda agregada. ¿Por qué? Porque si recordamos, la demanda agregada es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. ¿Qué cosa estoy encontrando? Que el consumo está aumentando. No el consumo autónomo, sino el consumo total. Las exportaciones netas están aumentando. ¿Listo? Aumentan las exportaciones netas, aumenta el consumo, debido a ello aumenta la demanda. Y como yo sé que el PBI es una función de la demanda agregada, y estoy encontrando que la demanda agregada está aumentando, entonces concluyo que Y aumenta. Un momento.
Muy bien. Entonces, ya llegué a la conclusión que Y aumenta. Entonces, si se dan cuenta en nuestra ecuación, lo único que ha cambiado es P. De forma que, cuando tengo mi gráfico ISLM, ¿ok? Tengo este intercepto y tengo el valor de la tasa de interés, que da todo, define un Y inicial. Entonces, observen. ¿Bien? Este gráfico. Esta es mi situación inicial. Y si nos damos cuenta, en este intercepto inicial tengo el precio. Ese precio, ¿está bien? Está bajando. Al bajar, dado este signo, toda la expresión va a ser mayor. Por eso el intercepto acá sube. Luego, en este eje tengo el intercepto, ¿está bien? Donde también tenemos el precio. ¿Ok? Donde también tenemos el precio inicial. Acá el precio me permite definir un precio más bajo, dado que está restando. Por tanto, también este intercepto aumenta. Ahora, muy bien. Ya tengo que la curva se ha desplazado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con los valores? Si se dan cuenta, R sub 0 no se está modificando. Entonces, Y ha aumentado. Para el Y mayor, ¿está bien? Tenemos el mismo R. Entonces, a esta tasa de interés, esta curva se ha movido hacia la derecha. Horizontalmente. A la misma tasa de interés, tenemos un nuevo Y debido a que el precio ha disminuido. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, independiente de si hay economía cerrada o economía abierta, el concepto se mantiene. ¿En qué se mantiene? ¿En qué sentido? Se mantiene en que, digamos, tenemos que tener bien claro el concepto de estática comparativa. Recordar que cuando movemos una variable, exógena o un parámetro, el resto debe permanecer constante y nos piden evaluar el efecto sobre Y. Veamos un segundo ejercicio de estática comparativa. ¿Qué pasa si el tipo de cambio aumenta? ¿Está bien? ¿Qué ocurre si el tipo de cambio nominal aumenta? Entonces, veamos nuestra ecuación de la demanda agregada acá. ¿Dónde tenemos tipo de cambio nominal? En el consumo, ¿tenemos tipo de cambio nominal? Y la respuesta es no. En la inversión, ¿tenemos tipo de cambio nominal? Y la respuesta también es no. El gasto público, en la ecuación del gasto público, ¿hay tipo de cambio nominal? La respuesta también es no. ¿Dónde hay? Solo en las exportaciones netas. Y si observamos, cuando el tipo de cambio nominal aumente, ya por la definición de condición Marshall-Lerner y todo que hemos hecho previamente, cuando el tipo de cambio nominal aumente, ¿está bien? Y debe aumentar. ¿Por qué? Porque la relación está establecida como positiva. Ah, perfecto. Entonces, cuando el tipo de cambio nominal aumente, Y debe aumentar. Regreso a mi ejercicio de estática comparativa. Ok. Y muy bien.
Cuando el tipo de cambio nominal aumenta, ya sabemos, por lo que hemos trabajado, que las exportaciones netas aumentan. ¿Listo? Debido a que las exportaciones netas son una función del tipo de cambio real y del PBI internacional. Como en la fórmula del tipo de cambio real está el tipo de cambio nominal, cuando el tipo de cambio nominal aumenta, el tipo de cambio real aumenta, eso eleva las exportaciones netas, eso eleva la demanda agregada y eso eleva Y. ¿Está bien? Perfecto. Si se dan cuenta acá, nuestra ecuación entonces, nuestra ecuación de equilibrio, ¿no? Solo tiene al tipo de cambio nominal, que es lo que estamos cambiando. Pero como el resto son variables y parámetros exógenos, no se van a modificar. Por tanto, esto me determinará un nuevo Y. Por tanto, tengo bien claro acá, bien preciso, que el efecto del tipo de cambio nominal sobre Y es igual a K por A1 por diferencial del tipo de cambio. ¿Está bien? Para mantener lo que estábamos trabajando acá arriba. Un segundo. Acá. ¿Cuál es el efecto sobre Y del tipo de cambio? ¿Cuál es el efecto sobre Y de una modificación en el tipo de cambio? Acá lo podemos ver, el efecto de Y. El efecto sobre Y de una modificación del tipo de cambio va a ser igual a K por A1 por el diferencial. Así sería. ¿Listo? Entonces, nuevamente, viendo nuestra curva IS inicial. ¿Está bien? Entonces, viendo nuestra curva IS inicial, está expresada acá, en estos pares ordenados, ¿no? Para esta tasa de interés. ¿Qué pasa si el tipo de cambio aumenta? Miramos en este intercepto, tipo de cambio, ajá, ese tipo de cambio es mayor, la relación es positiva, entonces el intercepto aumenta. Y miramos acá, ajá, el tipo de cambio, la relación es positiva en este intercepto, el tipo de cambio aumenta, entonces esta curva se ha movido, se ha expandido. El mercado se ha expandido hacia la derecha. Tenemos un nuevo Y. La pregunta es, ¿para qué tasa de interés? Para la misma, porque si nos damos cuenta acá, la tasa de interés no está cambiando. Entonces, a esta misma tasa de interés teníamos inicialmente Y sub 0, ahora tenemos Y sub 1 mayor. La curva IS se ha expandido. El mercado ha crecido. La demanda agregada ha aumentado. La economía se ha reactivado. Varias cosas vinculadas a eso. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, ¿ok? El manejo de el reducir la ecuación del PBI a solo variables exógenas y a parámetros
nos permite tener bien claro el efecto de cualquier modificación sobre el PB. ¿Listo? Muy bien. Sigamos avanzando. Esto es lo que ocurre con el mercado de bienes. ¿Listo? Recordando que nuestro modelo está conformado por 3 mercados, recordando que estamos estudiando la demanda agregada, y esto está conformado por 3 mercados, habiendo cerrado el mercado de bienes, ¿está bien? A menos, a ver, antes de pasar al mercado monetario, ¿les ha quedado claro alguna pregunta, algo que no hayan entendido? A ver, no es en estricto una evaluación, solamente necesito saber. Robles Trejo Wilser, Robles, ¿estás ahí? Sí, profesor. Buenos días. Habilita tu micrófono, por favor, ¿Me Robles. escucha? ¿Profesor, me escucha? O escribe. Aló, profe. ¿Me escucha? Robles, coméntame. Profe, ¿Qué te ha parecido el mercado de bienes y la incorporación de las variables del sector externo? Bien, sí he entendido la clase. Ya, entonces, ¿te ha quedado claro que tenemos digamos, que reducimos las ecuaciones a pura variable y parámetro, ¿cierto? Y de esa Sí, manera solo evaluamos un cambio, ¿es correcto? sí, sí, solo un cambio nada más evaluado. Perfecto, muy bien, gracias. ¿No tienes entonces ninguna pregunta sobre el mercado de bienes? No, Bien. Noemí Araujo. Gracias, Robles. Noemí Araujo, ¿estás? Noemí. Noemí. ¿Qué tal, Noemí? Buenos días. ¿Has estado atenta a la demostración del mercado de bienes y los ejercicios de estática comparativa? Ya, perfecto. Eh, ¿Tienes ahí la ecuación del mercado de bienes a la vista? Tienes, a ver, quiero Araujo. Segundo, voy a poner la ecuación. Muy bien. Noemí, una consulta. Entonces, siendo esta nuestra ecuación resumen, ¿está bien? Siendo esta nuestra ecuación resumen, tú tendrías claro el efecto de un incremento en este parámetro, en este valor. ¿Qué va a pasar con Y si este valor aumenta? Noemí, ¿queda claro entonces qué pasa con Y si ese valor aumenta? ¿Aló? Miranda, la pendiente cambia. ya, pero primero quiero saber qué pasa con Y. Si B aumenta, Y baja. Ya, eso, antes de decir la pendiente aumenta, no, primero tener claro, ¿qué pasa con Y? ¿No? Entonces, ya baja, a ver, tengo un segundo.
Quiero ver el chat. Exacto, como dice Ariana, el PBI nacional disminuye. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesitamos tener claro antes de ir al gráfico. Primero en nuestra ecuación, si esto cambia, esto aumenta. Ya con eso en mente es que podemos ir a nuestra ecuación. Si nos damos cuenta, ¿está bien? Observen. En este intercepto no tenemos AB. Y en este intercepto sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el efecto? Entonces, es este intercepto el que se va a mover. ¿Va a subir o va a bajar? Y como había sido el ejemplo, la pregunta fue, ¿qué pasa si B aumenta? Y ustedes respondieron, ¿no? Que el PBI nacional va a disminuir. ¿Ok? Entonces, observen el efecto de un incremento. Ahora, gráfico, ya sabemos que el PBI va a disminuir. Ahí está, voy a aprovechar esto. Entonces, ya sabemos que el PBI va a disminuir. Entonces, díganme, Y, el nuevo Y, ¿está bien? El nuevo Y, el nuevo valor de Y, ¿va a estar a la derecha o a la izquierda? Parece una pregunta simple, ¿ah? Pero en términos gráficos muchas veces nos mareamos. ¿El nuevo Y va a estar a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, como dice Ariana, muy bien. A la izquierda. Es decir, yo tengo un nuevo Y y lo voy a escribir. Ya sé que el Y disminuye. Por tanto, ¿ok? Por tanto, acá voy a tener un nuevo Y. Ahí tiene que estar el valor. Y antes de siquiera mover la curva, ¿no? La IS, ¿ok? Pregunta. Entonces, en este ejemplo, ¿qué está pasando con R, que acá está chiquita? ¿Qué está pasando con R? ¿Alguien me puede decir qué está pasando con R? Se mantiene constante. Entonces, tengo un par ordenado. ¿Está bien? Dado que se mantiene constante y recordando que gráficamente todos son pares ordenados en el plano cartesiano, mi nuevo par ordenado es este. Por ahí está pasando la curva IS. ¿Cómo está pasando la curva IS? Si se dan cuenta, acá no hay B, acá sí, y B está aumentando, de manera que todo esto está cayendo. Por tanto, el intercepto va a caer. Por tanto, lo que yo tengo es que la curva se ha movido, muy bien dijo su compañero, uno de sus compañeros, la pendiente, así se ha movido la curva IS. Entonces, respuesta final de este pequeño ejercicio, un incremento de B reduce el PBI y gráficamente el desplazamiento de la curva IS fue así. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Dicho esto, este par de preguntas me ha permitido, digamos, confirmar que efectivamente está más o menos claro. Voy a avanzar al segundo mercado. ¿Ok? Entonces veamos el segundo mercado. Segundo.
Listo. Muy bien, entonces avanzando al segundo mercado. El segundo mercado es exactamente igual al que vimos antes de la... El segundo mercado es exactamente igual al que vimos antes del examen parcial. ¿Qué cosa ha cambiado? Nada. Empezando por la regla de política monetaria, la curva MR. ¿Está bien? Por ejemplo, acá esto, la curva MR. Como sabemos, en este modelo MR, el Banco Central fija la tasa de interés. Por ejemplo, la vamos a fijar en 10%. Escribir de esta manera, que matemáticamente me dice, acá tengo yo, que matemáticamente acá tengo un valor, me está diciendo implícitamente que R no depende de Y. Eso es lo que me está diciendo. R no depende de Y. En otras palabras, en el plano cartesiano, si tengo R acá y tengo Y acá, escrito R de esta manera, como fijo, me permite preguntarme lo siguiente. Si Y es igual a 0, ¿está bien? Cuando R es igual a 10, ¿ok? Tendré este par ordenado gráficamente. Si Y es igual a 1000 y R es igual a 10, entonces tendré este par ordenado. ¿Qué pasa con R si Y aumenta a 1500? Dado que en esta ecuación no está Y, entonces si Y es igual a 1500, R seguirá siendo 10%. Es decir, cuando Y sea 1000, R seguirá siendo 10%. Y si Y sube a 2000, ¿qué pasa con R? Miro la ecuación como dentro de la ecuación R no está Y, entonces R seguirá en el mismo valor. ¿Cuánto? 10%. De esa manera, tengo claro que en este plano cartesiano, el gráfico de esta ecuación es esta línea horizontal. ¿Listo? Muy bien. Es esa línea horizontal. Bueno, esta es mi ecuación del mercado monetario. Esa es la ecuación del mercado monetario. ¿Qué pasa con esta curva si el Banco Central eleva la tasa a 10%? De 10% a 15%. O, ¿qué pasa con esta curva si el Banco Central baja la tasa? Por ejemplo, de 10% a 5%. Preguntarse eso es ya hacer estática comparativa. Veamos la estática comparativa de la MR. De la MR. Bien. Entonces, acá decimos, por ejemplo, si R sub 0 es igual a 10%, ¿qué pasa, no? Si es que el Banco Central disminuye a 5% esa tasa. Bien. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué cosa ha ocurrido? La curva se ha movido para abajo, horizontalmente. Perdón, se ha desplazado verticalmente, pero así
en una curva, en un movimiento descendente. A esta reducción de la tasa de interés, en este modelo, MR, en este modelo, MR, a ese efecto, a ese cambio, se le conoce como política monetaria expansiva. ¿Y por qué expansiva? ¿Por qué es expansiva? ¿Está bien? Porque, acá lo voy a poner, política monetaria es política monetaria expansiva debido a que esta disminución, ¿está bien? La disminución de R va a producir un incremento, va a producir un incremento de la inversión, ¿ok? Y eso va a producir un incremento de la demanda agregada y eso va a producir un incremento de Y. Por eso se conoce como política monetaria expansiva. Porque al reducir la tasa de interés va a permitir que la inversión aumente, ¿bien? Va a permitir que la inversión aumente, que la demanda agregada aumente, que el PBI. ¿Ok? Muy bien. Y ustedes se preguntarán, tal como vimos en la clase pasada, cuando hicimos el modelo ISLM, ¿qué pasa con la curva LM? Bueno, también vimos en la clase pasada que la curva LM se mantiene. La curva LM se mantiene y eso forma parte del funcionamiento del mercado monetario. Como vimos también antes del parcial, la oferta monetaria continúa con esta forma, oferta monetaria entre el precio y en forma linealizada es la oferta monetaria nominal menos el precio. También vimos antes del parcial que la demanda de dinero tiene esta forma y que en forma linealizada tiene esta forma, ¿no? La demanda de dinero real depende de Y y de la tasa de interés, ¿no? Y la demanda de dinero respecto al ingreso será igual a un coeficiente B sub 0 mayor que 0, que significa que cuando el ingreso aumenta, aumenta la demanda de dinero, y será un coeficiente B sub 1 menor que 0, que significa que cuando aumenta la tasa de interés, disminuye la demanda de dinero. Eso mismo lo escribimos en forma, en una expresión lineal. Entonces, MD es igual a B sub 0 por Y menos B sub 1 por R. Muy bien. Tenemos, como vimos antes del parcial, tenemos la oferta, tenemos la demanda, oferta y demanda, ¿está bien? Me permiten hablar de un equilibrio y acá tengo mi equilibrio, oferta, la ecuación de la oferta, demanda, la ecuación de la demanda, ¿no? Y despejo la curva R para la curva LM. Perdón, despejo la tasa de interés para derivar la curva LM y el gráfico de la curva LM sigue la misma lógica. Nuevamente, como la LM la graficamos en un plano Y, R, hay que preguntarnos qué pasa si Y es igual a 0 y luego qué pasa si R es igual a 0. Si Y es igual a 0, entonces R será menos MS menos P entre B1. Gráficamente, ¿dónde tengo eso?
menos ms entre P en el eje R. ¿Está bien? Esto si es que Y es igual a 0. Entonces, si Y es igual a 0, entonces estamos hablando del intercepto. ¿Está bien? Ahora, si R es igual a 0, entonces estamos hablando del eje Y. Si R es igual a 0, bien, despejando, nos encontramos que Y es igual a, ms menos P entre B sub 0. ¿Dónde está eso? En este punto. Ms menos P por B sub 0. Y en este punto entonces tengo dos pares ordenados. ¿Está bien? Tengo dos pares ordenados. Este par ordenado Tengo dos pares ordenados. La unión de estos dos puntos me permite derivar la curva LM. ¿Listo? Muy bien. Entonces esta es nuestra curva y es LM. ¿Qué pasa si Y acá? ¿Qué pasa si Y aumenta? Nuevamente, manteniendo constante todo, si es que Y aumenta, ¿está bien? R debe aumentar para la curva LM. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí es la derivación de la curva LM. ¿Bien? Pero, aquí viene el cambio, hay que tener en cuenta que R es exógena. Entonces, en nuestra ecuación, de equilibrio, en esta de acá, en esta ecuación, vamos a despejar ms para saber cómo está la cantidad de dinero. Entonces, despejando ms de nuestra ecuación del equilibrio, nos encontramos con que ms es igual a P más B sub 0Y menos B sub 1R. La cantidad de dinero entonces sube cuando se elevan los precios o la producción y baja cuando sube la tasa de interés local. ¿Okay? ¿Cuál es la función de la LM en este modelo? Es una función acomodativa que permite determinar la curva de la oferta monetaria nominal. Es decir, para esta tasa de interés, ¿cuánto dinero nominal, cuánta oferta monetaria nominal necesitamos? Necesitamos MS. Entonces, todo esto se mantiene respecto a, todo eso se mantiene respecto a lo que vimos antes del examen parcial. Esto simplemente es un repaso. Y con todo ello tenemos nuestro modelo ISMR. ¿Está bien? Con todo ello tenemos nuestro modelo ISMR. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos nuestra ecuación de equilibrio del mercado de bienes que está caracterizado por la curva IS. ¿Está bien? Tenemos nuestra regla de política monetaria que está caracterizado por la MR. ¿Está bien? Y esta de acá es nuestra curva LM, que en el modelo ISMR no tiene mucha significancia, solamente es acomodativa. Me va a determinar la cantidad de dinero que necesitamos para este equilibrio. ¿Sí? Para este equilibrio necesitamos ¿cuánto dinero? Para ese equilibrio. Ya, muy bien. Eso me lo determina la curva LM. Para ese equilibrio
Lo que necesito es esta cantidad de dinero. Está con línea punteada, como vimos antes del parcial, porque ahora es solamente una función acomodativa. Solo nos sirve para saber que para una tasa de interés, para un equilibrio, se necesita una cantidad de dinero. ¿Listo? Muy bien. Hagamos estática comparativa. Y la estática comparativa que vamos a hacer es, ¿qué pasa si el Banco Central hace política monetaria expansiva? En otras palabras, ¿qué pasa si el Banco Central baja la tasa de interés? Si se dan cuenta, ¿está bien? Si se dan cuenta, gráficamente estaría pasando esto. Este equilibrio, ¿está bien? Que estaría definido acá, al bajar la tasa de interés para la curva IS, estaría ubicándose acá. Primer punto, cuando baja la tasa de interés, ¿está bien? ¿Por qué la curva IS no se movería? ¿Alguien me puede decir, cuando baja la tasa de interés, ¿por qué la curva IS no se va a mover? ¿Quién me podría decir? Es una cuestión matemática, ¿eh? ¿Por qué no se va a mover la curva IS cuando baja la tasa de interés? Porque no depende de esa variable. Exacto, porque si nos damos cuenta, observen, en este par ordenado, acá, en este intercepto, no tenemos la tasa de interés. Y en este intercepto, no tenemos la tasa de interés. Entonces, cuando la tasa de interés disminuya, dado que en la curva IS, en sus interceptos, no está la tasa de interés, no tiene que pasar nada con la curva IS. ¿Ok? Entonces, para esta curva, ¿cuál va a ser el efecto de R? Y hemos visto que sube la tasa, la inversión, sube la demanda, sube Y. Este efecto está reflejado acá. El paso de Y de equilibrio inicial a Y' de equilibrio nuevo, sin que se mueva la curva IS. Sin que se mueva la curva IS, estamos viendo que Y de todas maneras aumenta. ¿Ok? Muy bien. ¿Y dónde entra la LM acá? Bueno, lo que necesitamos saber es que para el primer equilibrio hay una cantidad de dinero. Para el segundo equilibrio tiene que haber más dinero. Y no lo estoy inventando, sino que eso se deriva de esta ecuación. La voy a escribir acá. Eso lo voy a escribir acá.
Entonces, el diferencial de MS, ¿está bien? Va a ser igual a, esto no cambia, esto para esta ecuación tenemos este nivel y lo tenemos acá. Entonces, el diferencial de MS atribuible a entonces diferencial de MS atribuible a R. Eso es lo que ¿está bien? Entonces, ahí lo que yo voy a evaluar es justamente esto, que al caer la tasa de interés, MS aumenta. ¿Está bien? Entonces, gráficamente esta curva se está moviendo, pero fundamentalmente para solo comprobar, digamos, el equilibrio nuevo es este. Eso me permite a mí definir que necesito más dinero. Nada más. Ok. Diga Sebastián, creo que levantó la mano. Sí, profe, buenos días. Tengo una Diga. pregunta con respecto a si en el examen final nos piden graficar. Nosotros necesariamente tenemos que marcar la línea LM porque en las prácticas, ni los solucionarios de las prácticas dirigidas está esta línea. Entonces me preguntaba si es que es necesario graficarla. A menos, o sea, si la pregunta dice, y dime qué pasa con la oferta monetaria. Ok, entonces si es que no lo dicen. No, o sea, como les digo, la respuesta no va a cambiar, grafiques o no la curva LM. No es determinante en este modelo. ¿Me entendió? Sí, lo entiendo, pero me preguntaba si es que, por ejemplo, no grafico esa curva, se me bajaría puntos, pero creo que si es que no lo dice explícitamente, entonces no es muy necesario. Claro, porque en algún momento vamos a ver que, o sea, no necesito graficar la LM, pero sí necesito saber qué pasa con la oferta monetaria. Eso sí es clave. Por eso es mejor graficarla. Vamos a verlo en un ejercicio, ¿ya? Es mejor porque este punto y el equilibrio, ¿okay? Con la nueva tasa me dice que hay un mayor nivel de equilibrio, un mayor Y, ¿ok? Pero dado que este es un modelo integrado, surge la interrogante, ¿y qué ha pasado con el dinero? Entonces, para que esta tasa se mantenga, se sostenga, necesita de más dinero, porque si no, va a haber un problema de escasez de dinero. O sea, la tasa va a ser más baja, en otras palabras. Miren. Imagínense que ustedes son empresarios, ¿ok? Imagínense que ustedes son empresarios y la tasa de interés está al 10% en la economía. La tasa de interés está al 10%. Entonces, imaginemos que van a los bancos a pedir un préstamo y el banco les está dando a 10%. ¿Ok? Entonces, esto implica que estamos recibiendo préstamos. O sea, la economía está funcionando con una tasa de 10%. ¿Ok? Y de pronto el Banco Central baja la tasa de interés. ¿Está bien? La baja a 5%. Ese hecho
lleva a que más inversionistas quieran tomar préstamos. ¿No? En otras palabras. En otras palabras. ¿Quién hizo la consulta esta de si graficamos o no la LM? Quiero conversar con él para ver que quede claro el concepto. ¿Cómo se llama? Yo, profe Sebastián. Sebastián. Entonces, mira, imagínate que a la tasa de 10% iban 1000 empresarios a pedir préstamo a esta tasa. Y si la tasa baja 5%, esto de acá me dice que van a ir más empresarios a pedir préstamos. ¿Ok? Entonces resulta que los bancos comerciales necesitan, en el momento en el que baja la tasa de interés, necesitan tener más efectivo. Y para que tengan más efectivo, el Banco Central tiene que haber elevado la oferta monetaria. Es decir, en este punto, la economía necesita como 500 millones de soles de oferta monetaria y en este punto necesita como 1000 millones de soles. ¿Está bien? Entonces, sin necesidad de graficar, por eso esta línea es punteada, porque es solo acomodativa, sin necesidad de graficar, me tiene que quedar claro que cuando el Banco Central disminuye la tasa de interés, algo va a pasar con la oferta monetaria. Entonces, por esta relación, nosotros vemos, baja la tasa de interés, va a aumentar la oferta monetaria. Eso tiene que quedar claro. Porque en este modelo, la oferta monetaria sí es un endógeno. ¿Okay? ¿Pueden graficarla o no? No hay problema. Por eso, inclusive, acá está con línea punteada. Si alguien le confunde, puede quedar así. ¿Está bien? Pero debe quedarle claro que para este punto necesito una cantidad de dinero en la economía y para este punto una cantidad mayor. Por eso, siempre es mejor tener claro esto, pero puede ser omitido. Dígame, está levantando la mano. Sí, buenos días, profesor. Y en este modelo ISMR, si el asesor de política incrementa la tasa R, ¿no habría un efecto expulsión o algo parecido acá en este modelo? Bueno, o sea, va a haber una especie de efecto de expulsión. ¿Por qué? Porque al ser la tasa, al depender la inversión de la tasa de interés, cada vez que la tasa de interés se mueva, se va a mover la inversión. ¿Está bien? Entonces, por esta razón, el Banco Central, si está interesado en que Y aumente, lo que va a hacer es bajar la tasa de interés. ¿Para qué? Porque va a verificar que la inversión va a aumentar. ¿Está bien? Entonces, ¿tú qué preguntaste? Imagínate que el Banco Central quiere que la economía se enfríe un poco, cuando la economía está creciendo mucho, ¿ok? Quiere que la economía se enfríe, en otras palabras, quiere que Y baje, disminuya. ¿Qué tendría que hacer el Banco Central? Comenta. Subir la tasa. Mover la tasa, pero ¿en qué sentido? Incrementarla Incrementarla. ¿Para qué? para que la inversión baje. Exactamente. Es decir, como el Banco Central no influye sobre Y, pero sí sobre la tasa de interés, entonces lo que puede hacer es elevar la tasa de interés para que la inversión disminuya, para que la demanda disminuya, para que Y disminuya. Ahora, ¿por qué lo tendría que hacer? ¿Por qué lo podría hacer? Porque el Banco Central podría estar viendo que la economía está muy caliente, muy dinámica. Y una economía muy dinámica puede conducir a más inflación. ¿Ok?
ver, ¿alguien tiene levantada la mano o se ha quedado ahí? ¿Alguien ha levantado la mano, me parece? ¿Está bien? Entonces, en este escenario, por ejemplo, en este escenario, en donde la economía está más bien a la baja, difícil que el Banco Central eleve la tasa de interés. Por lo que ha hecho más bien la ha reducido. ¿Por qué? Porque en este momento la economía, en lugar de enfriarse, ¿no?, necesita calentarse, es decir, necesita reactivarse, necesita aumentar, ¿no? Cuando la producción está muy fuerte, está creciendo mucho y eso está presionando sobre los precios, el Banco Central podría usar la tasa de interés para frenar la economía. Ustedes dirán, ¿se ha hecho en el Perú antes eso? Sí, se ha hecho. Por ejemplo, en el 2008-2009, el Banco Central elevó la tasa de interés. A ver, vamos a ver un segundo. Vamos a aprovechar esto para, déjenme ver, ya lo hemos visto en lecciones de política monetaria. A ver. En este gráfico, observen, podemos ver que septiembre 2003, junio 2004, marzo 2005, diciembre 2006, 2006, 2007, 2008, si se dan cuenta, la economía en la línea roja representa el PBI. La economía estaba creciendo al 3%, 4%, 5%, 6%. ¿Está bien? Entonces, la economía estaba, digamos, bastante caliente y el Banco Central elevaba la tasa para frenarla un poco. ¿Listo? Cuando con la crisis subprime del año, una crisis mundial en el año 2008, la economía se desploma, ¿ok? El Banco Central baja la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la economía se reactive. Pero la economía empezó a dispararse, a crecer mucho. 2009, 2010, iba creciendo al 3%, 4, 5, 6%. Entonces el Banco Central elevaba la tasa de interés para frenarla, para enfriarla. Cuando la economía está más o menos estable, la tasa de interés es estable. Hay una pequeña recesión, el Banco Central baja la tasa de interés. Hay una reactivación, el Banco Central eleva la tasa de interés para frenarla. Entonces el Banco Central usa bastante la tasa de interés, ¿no? Estos años hubieron problemas con el niño costero y todo lo demás. El Banco Central bajó la tasa de interés. El 2017, deben recordar ustedes esto del niño costero. El Banco Central bajó la tasa de interés. La mantuvo estable 2018-2019 y el 20, al desplomarse la economía, el Banco Central desploma la tasa de interés, la baja a casi cero. ¿Está bien? Entonces, el Banco Central juega con la tasa de interés, por supuesto. ¿Está bien? Y esos movimientos de la tasa de interés se van a reflejar en la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque para este movimiento, el Banco Central está moviendo la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? Y este gráfico creo que lo muestra. Vean, este gráfico, acá está la tasa de interés de enero del 2017 a enero del 21, la tasa de interés bajando y el Banco Central elevando la liquidez, o sea, elevando la oferta monetaria. A menor tasa de interés, mayor liquidez. ¿Ok? Pero volviendo a la pregunta de su compañero, ¿puedo no graficar la LM? Sí, puedes no graficar la LM. Y la respuesta es completa.
Pero sí necesitamos tener claro qué pasa con la oferta monetaria. Que acá hay una cantidad de dinero y acá hay una cantidad mayor. Que si partimos de acá hay una cantidad de dinero y en este punto hay una cantidad de dinero menor. Por eso sería recomendable que no le pierdan de mirada a la curva L. ¿Está bien? Ok. Y muy bien. Entonces, acá teníamos este ejercicio de política monetaria. ¿Okay? Y acá un ejemplo, vean, este título está incorrecto. Incremento del tipo de cambio. Es decir, un incremento de E. ¿Ok? Muy bien. Vean este corto ejercicio del tipo de cambio y con esto cerraríamos la sesión. Primero, tener claro esto. A muchos les ha salvado tener claro esto. Yo pedí en el examen una demostración gráfica o matemática, muchos no lo hicieron, pero sí les tuvieron bien claro el efecto, la demostración descriptiva, la demostración lógica. Sube el tipo de cambio nominal, sube el tipo de cambio real, mejoran las exportaciones netas, mejora la demanda, mejora Y. Perfecto. Entonces, voy a borrar esto provisionalmente. ¿Está bien? Observen. Entonces, tipo de cambio nominal. Ya sé entonces que Y aumenta. Aunque suene redundante, no se olviden que cuando Y aumenta, esto se mueve a la derecha. Entonces, ya sé que tengo un desplazamiento del valor de Y. ¿Está bien? Entonces, y también sé que R es exógeno, que no se va a mover. Por tanto, mi curva se va a mover, solo se va a mover cuando el Banco Central lo mueva. Entonces, ¿qué ha pasado con la curva IS? Ah, el tipo, acá, eso es lo que tengo que fijarme. No lo que viene después, porque lo demás ya es la lógica. Esto tengo que fijarme. ¿Este valor está en el intercepto? Sí, perfecto. ¿Cómo está? Con positivo, perfecto. Entonces, un incremento elevará el intercepto. ¿Este valor está en este intercepto? Sí, positivo. Ajá, perfecto. Entonces, un incremento de esto también elevará. Entonces, se mueve ambos interceptos. En otras palabras, la curva se ha expandido para el nuevo Y. ¿Debe haber más dinero para este Y? Sí. Y ahí es donde entra a tallar o este gráfico, ¿no? Que me dice que el dinero aumenta, o esta ecuación. O esta ecuación. Entonces acá yo mido el efecto sobre la oferta monetaria de un incremento en el tipo de cambio. Y si se dan cuenta, acá tengo que va a ser B sub 0 por Y. B sub 0 por diferencial de... Sí. Diferencial de MS. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este tipo de cambio va a mover Y.
¿Está bien? O tengo claro el valor de la oferta monetaria o tengo claro el gráfico. Si no quiero complicarme con las ecuaciones, hago mi línea para cada punto de equilibrio. Eso ya depende de cómo ustedes se manejan. Pero eso sería. A menos que tengan una pregunta, lo dejo ahí para en la próxima clase cerrar completamente el modelo. ¿Está bien? Pero en esta oportunidad, con las dirigidas, hemos adelantado este modelo porque es casi lo mismo que lo que vimos en el ISMR anterior. Solamente estoy complementando algunos temas que ustedes ya están viendo en las dirigidas. ¿Ok? Muy bien. A menos que tengan alguna pregunta, permítanme pasar lista para... Ok. A ver, por favor, presten atención. Castillo, Eulogio, Hidalgo, Badajoz, Robles, Trejo. Robles Trejo presente. Presente. No, Alania, Laos, Arquiño, Córdoba, Ciclén. Lizárraga, Nagahama, Aquino, Alcántara, Abanto, Carranza. Tello, Acurio, Paz, Paulo, Jerónimo, Flores. Medina, Aguilar, Ceballos, Muriño, Jaimes Chávez. Calderón, Neira, Millanda, Miyazaki, Chuquihuachca, Guamán. Miranda presente. Ya. Meneses, Sánchez, Goya, Huacharaqui, Tolentino, Curo. Tolentino presente. Portocarrero, Pérez, Dávila, Collazos, Benavides, Guarizueca. Benavides presente, profe. Portocarrero presente. Benavides, Portocarrero, Dávila, sí, ¿no? Sí, profesor. Perfecto. Jara Moreno, Ramos Hoyos, Flores Prado. Flores Prado presente. Ya. Flores. Aveo, Choque, Vázquez Bajonero, Sáenz Altamirano. Aguedo presente. Ya. Sáenz presente. Perfecto. Iglesias, Román, Litano, Portocarrero, Pintado Aguilar. Iglesias, Litano. Pintado Aguilar presente, profesor. Muy bien. Gutiérrez, Parreño, Zulca Sánchez, Julca Ciesquén. Gutiérrez presente, profesor. Muy bien. Flores, Coapasa, Tuesta Cabrera, Romero Vázquez. Morán Torres, Araujo Navarrete, Medina Montes. Medina presente, profesor. Bien. Robles Prado, Julca Guapaya, Salamanca Fernández. Robles Julca Prado Guapaya presente. presente. Finalmente, Medina Aldana. Perfecto. Presente, profesor Medina Aldana. Listo. Muy bien, muchachos. A menos que tengan alguna pregunta. Estoy viendo a Araujo y Paz. Y Lizárraga. Araujo, Paz y Lizárraga. Ya. Muy bien, muchachos. A menos que tengan alguna consulta, lo dejamos ahí. Estamos en contacto. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. 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 Cuídense.